Hola, buenas tardes a todos. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo nuevo de los webinars en conjunto de Oculus Iberia y la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Hoy me complace muchísimo tener con nosotros al doctor Joaquín Fernández con el tema de cálculo biométrico. Esto sé que va a ser una clase magistral, imperdible, como se los dije anteriormente en nuestras redes sociales cuando lo estábamos difundiendo. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Igualmente, darle las gracias a ACM Venezuela, que son los distribuidores para nuestro país de Oculus aquí en Venezuela. Voy a compartir pantalla. Bueno, el doctor Joaquín no necesita presentación, creo que todos lo conocemos a nivel mundial, es uno de los mejores oftalmólogos, pero un pequeño resumen, es doctor en medicina con MSc en medicina basada en la evidencia por la Universidad de Oxford y doctor en física aplicada a las ciencias y tecnologías por la Universidad de Alicante. Es especialista en oftalmología y cirugía de segmento anterior, con especial dedicación a la cirugía refractiva de presbicia y catarata. Actualmente es CEO de QVision y director médico del Instituto Oftalmológico del Grupo Hospitalario Vitas en Andalucía. Es patrono de la Fundación Elena Barraquel, con el cual realiza 2 expediciones quirúrgicas anuales para combatir la ceguera en personas que padecen de catarata, en situaciones de extrema pobreza en países en vías de desarrollo. Es miembro electo del Council y secretario ejecutivo de la ESCRS, donde participa activamente en varios comités, entre ellos el Comité de Investigación, el cual presidió, y el Comité de Liderazgo e Innovación. Actualmente preside el Functional Vision Working Group de la ESCRS, desde el que ha liderado el desarrollo de los estándares de medición y reporte de resultados en estudios con lentes intraoculares en colaboración con el Journal of Cataract and Refractive Surgery y coordina la clasificación funcional basada en evidencia de los lentes intraoculares de visión simultánea, impulsada en conjunto con el ESCRS y el ASCARS, con el objetivo de alcanzar un consenso mundial. Ha publicado más de 90 estudios científicos en revistas internacionales y ha contribuido a la redacción de varios libros especializados. Sus aportes son invaluables hasta el día de hoy y estoy muy segura que esto va a continuar y nos va a seguir aportando muchísimas más directrices en este mundo nuevo de la oftalmología y cirugía de catarata y refractiva. Entonces, bienvenido, doctor Joaquín. Para nosotros un placer tenerlo hoy aquí y poder escuchar su clase magistral. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias Estefanía, Ángel, muchos amigos queridos, muchas gracias también a CM, a César y a Oculo Iberia, obviamente, por la invitación. Es un honor estar aquí con vosotros, soy un país muy querido por nosotros y bueno, deseando de vernos siempre y de poder alguna vez poder hacer alguna visita. Y desde luego, como estábamos comentando, con muchas ganas de que en un futuro bastante cercano podamos crear vínculos entre la europea y la sociedad venezolana, de poder hacer que podáis ser sociedad afiliada a la SCRS, que a mí personalmente me haría muchísima ilusión. Bueno, pues me estuvisteis comentando de poder hacer una presentación. Eh, Hemos trabajado algo con el tema de cálculo de lente y especialmente pues con Pentacam, que es uno de los equipos que habitualmente trabajamos. Y si me permitís que comparta pantalla, eh, está por acá. Sí, os he hecho un pequeño resumen de cosillas que consideramos, digamos que como que básicas en el tema de cálculo de lente en ojos normales y quizás específicamente también un poco en queratocono, que me estuvisteis comentando que quizá era una patología que interesaba bastante en Venezuela, ¿no? Bueno, empezando fundamentalmente por cuáles son las fórmulas. Casi siempre cuando hablamos de cálculo de lente, estamos como muy obsesionados con el tema
de la fórmula, ¿no? Directamente todos andamos con la idea de decir, ostras, ¿cuáles son las fórmulas que mejor funcionan? ¿Cuáles son las que nos pueden dar mejores resultados, más porcentaje en más o menos 0,5? Pues si os parece un poco por contextualizar el tema, yo creo que lo ideal sería el clasificarla, el saber qué diferencia hay entre una y otra, ¿no? Fundamentalmente a día de hoy tenemos dos tipos de fórmulas, la fórmula empírica y las fórmulas teóricas, ¿no? Las empíricas son las que han sido obtenidas fundamentalmente a partir de un análisis estadístico. Primero se hace una serie de casos donde el investigador más o menos determina cuáles pueden ser los factores predictores, hacen ecuaciones de coeficientes de ajuste para que el resultado sea el más preciso posible y a partir de ahí hacen análisis estadísticos. Esas fórmulas empíricas fueron como empezaron todas las fórmulas, ¿vale? Y se empezaron a dejar por las fórmulas teóricas y luego a día de hoy están remontándose también con el tema de inteligencia artificial y Big Data, o sea que ahora están tomando otra vez de nuevo vigencia. Por el otro lado estarían las fórmulas teóricas, son las que dicen, venga, no quiero hacer ajustes, sino que quiero, en base a las leyes de la luz, de la refracción de la luz, hacer fórmulas específicas para ojos pseudofáquicos, pues bueno, aplicando esas leyes ópticas. A día de hoy todas estas son, esto es una clasificación que hicimos nosotros, acerca de de las fórmulas que tenemos a día de hoy. La fórmula empírica, pues estas primeras que hemos estado comentando, las que se basaban en refracción, las muy primeras, luego también empezaron las de modelo de regresión lineal, la SRK, la SRK2, y ahora son las que tenemos ahora también bastante en boga, fórmulas basadas con inteligencia artificial, desde la Gile RBF, Carmona, en fin, la PERL DGS, la de Gatinel, todas esas que estáis viendo. Cuando respecto a fórmulas teóricas, las tendríamos, fundamentalmente todas las que hay ahora están formuladas en base a la óptica geométrica. En teoría se podrían hacer en base a óptica física, pero a día de hoy no están desarrolladas. Y en cuanto a óptica geométrica, tendríamos diferenciación de las que están basadas en óptica geométrica parcial, la gaussiana, o bien en trazado de rayos, ya sabéis que utiliza la fórmula los rayos centrales, y por otro lado serían las ópticas geométricas exactas, la no parcial. En las no parciales estarían las de trazado de rayos, que más o menos todos sabéis que son la Oculi, Facosti, con Olsen y la de CSO, y en las gaussianas, las de geométrica parcial, tendríamos, por un lado, la fórmula de divergencia que están basadas en lentes finas, que son las que habitualmente casi todas tenemos, y antes se clasificaban por generaciones, pero es más correcto clasificarlas por el número de variables que utilizan para calcular la ELP, que es la clave en el cálculo de lente. Entonces, las que usaban dos variables, tres, cuatro, cinco y hasta siete variables, ¿vale? Digamos que el gran salto que ha habido, para resumir un poco esto, y luego también estaría la fórmula de lente gruesa que estáis viendo aquí, ¿vale? Nosotros tenemos una lente, una fórmula de lente gruesa por unas lentes particulares. El gran salto que ha habido en el tema de la fórmula fue cuando se saltaron de utilizar dos variables para calcular la ELP, que sería la querometrometría y la longitud axial, a las tres variables. Ahí cuando se empezó a introducir la ACD para calcular la ELP fue el gran salto en la gran mejora de la fórmula, ¿vale? Y casi os puedo dar un spoiler, ¿vale? Que es casi todas las lentes en ojos normales van a funcionar bastante bien, ¿vale? O sea que a día de hoy el spoiler sería quizás ya no está tanto el tema en la fórmula, sino en otras cosas que vamos a ir descubriendo en la presentación. Bueno, esa fue la clasificación nuestra que os hemos presentado, pero Sabini y el grupo de Sabini en el 2024 presenta esta otra que os propone, ¿no? Quizás dándole mucha importancia a la inteligencia artificial, estáis viendo como hay tres grandes grupos, la de emergencia que hemos estado hablando, lente fina, lente gruesa, la de inteligencia artificial y las de ray tracing, ¿vale? La nuestra quizás tiene un poco más contenido de dónde viene, ¿no? Bueno, vamos a dar el gran salto, ¿no? La importancia que tiene o no tiene el hecho de elegir la fórmula y esta tendencia que tenemos todos como locos a cuando vemos un paper o una presentación irnos a la que tiene el error predictivo más chiquitito, ¿vale? La desviación estándar más chiquitito para decir, bueno, esta es la mejor de todas, ¿no? Bueno, este paper que se publicó en el 2023 por este ucraniano de nombre casi irrepetible, que es el desarrollador de esta misma fórmula, o sea que tiene algún conflicto de interés en este tema, nos describía un cálculo de comparación de 24 fórmulas. Y estáis viendo cómo
las desviaciones estándar son muy similares en todas ellas, ¿vale? Si nos vamos a indagar un poco más a las tablas del paper, estáis viendo que cuando comparamos, por ejemplo, la barra universal 2 con todas las otras 24 fórmulas, ya no es que haya diferencias clínicamente significativas, es que la hay estadísticamente significativas solamente en estas fórmulas que estáis viendo con el gris oscuro, ¿vale? Solamente habría diferencias pues con estas del fondo del todo, la Holada y la Hofer y como mucho la Olsen o LCR, ¿vale? Todas las demás fórmulas que estáis viendo aquí, todas estas 24, no tendrían diferencias clínicamente significativas, sino ni siquiera estadísticamente significativas. O sea, esto es lo que nos está empezando a decir en literatura científica, estamos viendo que sobre todo en ojos normales, ¿vale? Quitando ojos raros, que serían pues el queratocono, cirugía refractiva, postcirugía refractiva y ojos muy cortos y muy largos, casi todas las fórmulas van a funcionar magníficamente bien a partir de lo que hemos estado hablando, a partir de que se incluyeron las fórmulas con esa tercera variable para el cálculo de la LP. Luego hay otra cuestión que es interesante tener en cuenta cuando leemos artículos científicos de cálculo de lente. Esto lo publicamos en un corresponden que le publicamos en el Ophthalmology a un paper de Hofer y Sabini, ¿vale? En el que venían a estandarizar el reporte de resultados y los diseños de estudios de cálculo de lente, le escribimos este corresponden y luego a partir del corresponden escribimos este otro paper, en el que veníamos a definir el supuesto de refracción invariante, ¿vale? ¿Qué es el supuesto de refracción invariante? Lo que venimos a decir nosotros cuando lo proponemos en literatura científica es que el error de predicción está influenciado fundamentalmente con la refracción, ¿vale? El error de predicción está el error que es predicho con el obtenido. Y esa refracción que es obtenida, pues no puede considerarse invariante porque dependiendo de cómo el explorador va refraccionando, puede haber pequeñas diferencias. Y esto lo vemos en la práctica, por ejemplo, en estos estudios. Fijaros, estos estudios de cálculo de lente hicieron el control, el grupo control con esta fórmula en concreto, ¿vale? Nemeth la hizo con la fórmula de Hill, Chahari la hizo con la de Hegyi, Lassi también con la de Hegyi y Carmona con la de Barre Universal 2. Bueno, pues resulta que estos papers tenían los mejores resultados precisamente en la fórmula que utilizaron para calcular la lente para su muestra. ¿Qué es lo que viene a decir? Pues que esa fórmula con la cual se utiliza para el cálculo de la lente y luego la comparas con otra, está beneficiada, porque cuando tú estás refraccionando, bueno, pues cuando el paciente habitualmente ve 20-20, a lo mejor está en un más menos 0,25, pero ya lo calculas tú a cero. Entonces todas las demás salen perdiendo con respecto a esa fórmula. Eso vendría a ser en grandes rasgos lo que nosotros definimos al respecto. Propusimos en ese paper procedimientos para neutralizar este sesgo, que no viene al caso, pero tenéis que tener en cuenta que cuando ese sesgo no está neutralizado, la fórmula que se utiliza para el cálculo de la lente va a salir beneficiada con respecto a las comparaciones. ¿Podemos mejorar la predictibilidad? Bueno, pues fijaros, hubo una editorial de un agente ahí potente, Oliver Findel estaba de primer autor, en el que venía a decirle a la industria, tenéis que decirnos cuáles son las propiedades, sobre todo los índices de curvatura de vuestras lentes, que habitualmente os las calláis para que, en fin, por tema de patente y que no os copien, porque mientras no nos deis toda esa información, los índices de refracción y sobre todo la curvatura de las caras, no vamos a poder desarrollar ecuaciones de lente gruesa, fórmula de lente gruesa. Nosotros tenemos una relación de consultoría con una casa comercial en particular que sí nos la abastece y entonces pudimos desarrollar esa fórmula de lente gruesa teniendo en cuenta cara posterior, cara anterior y las dos caras de la lente, con lo cual dijimos, ostras, vamos a tener un salto brutal para adelante, mejora con respecto a las fórmulas de lentes finas, ¿vale? Que serían todas las otras que hemos estado hablando, pues Barra Universal 2, por ejemplo, y cualquier otra. ¿Qué os podéis imaginar que ocurrió? Pues fijaros, nosotros utilizamos tanto la nuestra como la barra universal y al final no ha habido grandes diferencias cuando la comparábamos la nuestra. Fijaros, a los 3 meses 177 ojos, en más menos 0,35 no ponemos más menos 0,25 sino más menos 0,375 que es la aceptabilidad clínica de la diferencia de lente. Aquí tendríamos con nuestra fórmula un 85% y fijaros
las otras que tenemos también de referencia, Barre, Evo y Kane, estamos prácticamente igual. O sea que no hay diferencias clínicamente significativas, ni siquiera entre esa fórmula de divergencia de lente fina, ni siquiera con la que hemos podido desarrollar nosotros de lente gruesa. Entonces, ¿cuál sería en consecuencia la clave para dar el gran salto y colocarnos en niveles de excelencia en nuestro propio cálculo de lente? Pues fundamentalmente la optimización de la constante. Optimización de la constante para el cirujano, para el biómetro y para la lente intraocular. ¿Y eso por qué? Porque fijaros, aquí este review que sacamos en Journal Refractive Surgery en 2022, veníamos a analizar todos los coeficientes de repetibilidad y reproductibilidad de todos los equipos que tenemos para cálculo de lente. Repetibilidad, cuando lo hace el mismo explorador y da 2 o 3 veces a repetir la toma, y la reproducibilidad con exploradores diferentes. Y fijaros como en todos los equipos estamos justo en ese límite de predictibilidad que dan los equipos a la hora bueno, de repetir la toma y los coeficientes de la predicción de refracción. O sea que ese 95% que tenemos entre 0,3 y 0,6 dioptrías es el techo que va a ser muy difícil que superemos, ¿vale? ¿Qué es lo que os recomendaríamos entonces, acorde a toda esta evidencia que hemos estado viendo? Pues en ojos dentro de la norma, los normales, los que venimos a poner lentes de visión simultánea, os recomendaríamos que eligierais 4 fórmulas de vuestra conveniencia. Nosotros utilizamos pues estas que estáis viendo en concreto. Otra cuestión que sería muy importante y lo que vamos a ver en detalle es optimizar las constantes y vigilar la alerta. Con respecto a nosotros utilizamos el Pentacam AXL, también utilizamos el EOL Master y comparamos. Fundamentalmente nos gusta comparar porque uno ya sabéis que está basado en tecnología SenFlu, otra en reflectometría, y consideramos que sobre todo para pacientes que pueden tener un poco de ojo seco, ya sabéis que la reflectometría, por contar con la película lagrimal, en teoría sería más exacta, pero cuando pacientes pueden tener córneas ligeramente irregulares, poquito de aberración esférica o sobre todo ojos secos, pueden ser problemáticas las tomas. Entonces, Pentacam nos da alertas que nos pueden poner, bueno, pues eso, en alerta en el sentido de decir si la toma han sido suficientemente fiable o no, y sobre todo porque por lo menos aquí en Europa quien toma estas muestras suelen ser personal, pues bueno, no oftalmológico, y tenerlo de una manera tan clara que te avise es sumamente interesante. Fijaros, nosotros optimizamos la constante para la refracción subjetiva infinito, que esto es absolutamente clave, hacerlo la refracción a infinito y no a 4 o 6 metros. Ahí tiene que haber ese ajuste que debemos de realizar. Os enseñaré ahora otro paper donde dejábamos muy claro cómo hacer la refracción en lente de visión simultánea. Y hicimos una optimización de las constantes de la casa comercial en concreto que utilizamos, tanto para Pentacam como el IOR Master. Tenéis que tener en cuenta que casi todas las constantes que utilizan todas las compañías, históricamente suelen estar optimizadas para IOL Master. O sea que si utilizáis otros equipos que no sean IOL Master, si utilizáis IOL Master, pues podría servir, pero para Pentacam sí habría que optimizarla y esto es sumamente interesante, ¿vale? Fijaros que ese pequeño ajuste que hicimos de la constante, que no fue mucho, el que nos proponía la casa comercial era este era el nuestro, y el error de predicción lo mejoraba algo. Y sobre todo, fijaros cómo pasábamos de 67% a un 74% de mejora. ¿Y esto por qué? Pues fijaros, comparado con el EOL Master, en este paper nos lo viene a decir en un network meta-análisis que venía a comparar todos los biómetros oculares que existían hasta ese momento, el 2023, venía a decir qué diferencia podía haber entre unos parámetros y otros con respecto a equipos. Bueno, pues si comparamos el EOL Master 500 con el Pentacam XL, hay una infravaloración del diámetro corneal, que eso lo utilizan algunas fórmulas para estimar la LP. Cuando es infraestimada el diámetro corneal, también se infraestima la LP y puede haber una infraestimación de la potencia de la lente con Pentacam. Esto quizás no es muy importante porque no hay muchas fórmulas que utilizan el diámetro corneal para estimar la LP, pero sí que es importante la infraestimación que puede ocurrir con Pentacam con respecto a IOL Master. Esto no quiere decir que Pentacam lo esté midiendo peor, no lo sabemos quién lo mide realmente bien. Lo que quiere decir es que como todas las lentes suelen estar optimizadas con respecto a los IOL Master, si Pentacam infraestima con un valor que IOL Master está tomando, que no sabemos cuál sería el real,
estáis viendo como esa infraestimación de la potencia corneal, lo que ocurre es que se puede esperar una sobreestimación de la potencia de la lente con Pentacam. Esto que aparece en este paper, en este Network Meta-Analysis, otro paper en 2023, Journal Correo Ophthalmology, viene a certificarlo, que nos viene a decir que si utilizamos con Pentacam una constante optimizada para Ion Master, vamos a sobreestimar la potencia de la lente, como ya el Network Meta-Analysis anterior nos lo dice, y con lo cual tendríamos un residual miópico sistemático. Conclusión, utilizar constante optimizada, ¿vale? Esto también lo hemos podido ver en algún otro paper con respecto a lente intraocular histórica, ¿vale? Eh, con respecto, fijaros, este paper me gusta mucho porque nos viene a comparar eh, las fórmulas de cálculo de lente intraocular histórica. Hubo un movimiento, acordaros, desde el paper que sacó Filomena. Filomena vino a decir, hará como 3 o 4 años, cuando predecimos la cara posterior, vamos a tener mejores resultados que cuando las medimos directamente. Y eso tenía cierto sentido, porque cuando se predicen hay un ajuste, hay una caja negra en el que se ajusta no solamente la cara posterior, sino algunos otros parámetros que pueden estar haciendo ruido y crear sesgo. Sin embargo, los nuevos papers que estamos viendo publicados nos vienen a decir que el cálculo de lente predicha la cara posterior y medida, fijaros, medida para IOL Master y medida para Pentacam, pero claro, con la constante optimizada para Pentacam, fijaros como el centroide es muy similar, o sea que no hay diferencias clínicas significativas. Para empezar, entre predicha y medida. Y para terminar, entre medida con Ion Master con Pentacam. O sea que los resultados entre Ion Master y Pentacam medidas vienen a ser prácticamente las mismas. Fijaros, con el error de predicción en más o menos 0,5 y el porcentaje acumulado es prácticamente similar entre todos los grupos que estáis viendo ahí. Eso, en nuestra experiencia, viene a ser exactamente lo mismo. Cuando miramos con Pentacam AXL la barra histórica estimada con la barra histórica medida, bueno, pues fijaros cómo el centroide y las desviaciones son prácticamente las mismas, o sea que no hay clínicamente diferencia. Bueno, pues ya tenemos el toro en suerte. Sabemos que no hay que preocuparse con las fórmulas, prácticamente todas en ojos normales nos dan buenos resultados. Estamos viendo cómo los equipos nos dan unos resultados muy similares, pero sí tenemos claro que si vamos a utilizar Pentacam, o cualquier otro equipo diagnóstico, tenemos que optimizar nuestras constantes. ¿Qué herramientas tenemos para utilizar constantes? Pues os voy a dar las tres últimas herramientas publicadas que me parecen más interesantes. Este es el grupo de Lupardi, Hofer, Sabini, lo publica en el 2023 en JCRS. Aquí tenéis en este código QR el videotutorial completo que tenéis en nuestra aplicación, en IOL Evident, la aplicación, por si queréis utilizar cada uno de los tres sistemas que os digo, ¿vale? Este sistema automatizado, la única ventaja que yo le veo, pues que no es necesaria la refracción predicha, no la tenéis que guardar de los pacientes cuando sale del biómetro, sino que se recalcula automáticamente. Lo negativo de este proceso, pues prácticamente todo lo demás. Solo sirve para Barres, para Kane y para Evo, y hay que utilizar una descarga de software, instalación del Chrome Testing, el Chrome Driver, completar hoja de datos, biometría, o sea, un proceso iterativo que francamente es bastante tedioso de hacer. O sea, yo quizá os desanimaría, con todo el respeto a mi amigo Sabini, al que le quiero mucho, pero esto es bastante pesado de hacer. Otro tema que sacó Gatinel en el 2023 me parece una idea súper original, como casi todas las que suele sacar Gatinel para optimizar. ¿Qué es lo que hizo él? Con esta fórmula convierte la constante A del fabricante en la ACD constant. La ACD constant es la LP teórica que debe de tener la lente, ¿vale? Y fijaros cómo a esta aproximación matemática vaya a necesitar todo esto. No necesitaréis ni longitud axial ni ACD ni tampoco otros parámetros adicionales, pero sí tenéis que guardar la refracción predicha. Con esta fórmula lo que tenemos que hacer ya es, una vez eh, utilizada, obtenida la ACD constant que tendría aquí, lo que tenemos que ver es la optimizada. ¿Para qué? Para que el error de predicción promedio caiga a cero, ¿vale? Entonces,
Con esta conversión tenemos en el numerador de la fórmula el error de predicción promedio, que sería el error residual de cada paciente menos la refracción predicha. Esto lo tenemos que promediar y abajo en el denominador tendríamos el promedio para cada paciente de la esqueratometría y la potencia. Una vez hecho esto, tendríamos la ACD constant optimizada y volviendo a utilizar esta fórmula, tendríamos la constante A optimizada. Es bastante simple, pero la fórmula, o sea, el mecanismo, el método que me parece más simple de todo el que publica el año pasado Bonsanti en el American Journal, que es un sistema absolutamente fácil de utilizar. Fijaros, aquí tenéis el link para acceder a él. Es una aproximación matemática que puede ser utilizada con todas estas fórmulas que estáis viendo aquí. Lo único que hay que meter es la constante que utilizasteis, la potencia de la lente, la refracción subjetiva postoperatoria y la predicha. Y con eso simplemente os va a optimizar. Fijaros, lo podéis meter iterativamente también paciente a paciente, pero fijaros, o cambia la constante, directamente el método utiliza el cambio de constante, además os dice cuál va a ser la mejora en el error predictivo y yo ya me quedé flipado cuando además lo que hace es calcularte cuál va a ser tu mejora en pacientes más menos 0,25, más menos 0,5 y las diferentes opciones. Oye, y esto funciona, esto lo hemos probado nosotros y poco más o menos lo que venía a decir que íbamos a mejorar, pues luego resulta que mejoraba. Este Bonsanti es un fenómeno, le tengo mucho cariño porque también es un tío meritocrático que parte de abajo y ha sido capaz, pues sin ir más lejos, de crearnos la fórmula de la SCRS, el calculator, lo ha desarrollado él con un grupo de trabajo. Y cuando veníamos a comparar los tres diferentes métodos para optimización de cálculo de la lente, de la constante A, disculparme, fijaros cómo los tres métodos vienen a ser prácticamente los mismos. No hay diferencias clínicamente significativas, con lo cual yo recomendaría quizás la fórmula de Bonsanti, el método Bonsanti como el más fácil de utilizar. En conclusión, y centrándonos en ojos normales, no existen diferencias clínicamente relevantes entre las fórmulas actuales. Ese tope que tenemos arriba es de la función de los biómetros que estamos utilizando, que la reproductibilidad nos da el 95% entre 0,3 y 0,6, y de ese techo no vamos a poder subir. Nuestra recomendación, trabajar con fórmula, con constante optimizada y en el cálculo de la potencia tórica, pues no hay diferencias clínicamente relevantes entre la medida y la predicha con Pentacam y tampoco diferencia entre Pentacam y Olman. Y luego ya centrándonos directamente, voy a ir un poquito más rápido porque me parece que vamos justillo de tiempo, entre el cálculo de lente con respecto al queratocono, ¿vale? Bueno, tened en cuenta que el error de predicción es la diferencia entre la refracción postoperatoria y la preoperatoria predicha, ¿vale? Las fuentes de error, eso ojalá fuera siempre igual, que la refracción predicha finalmente fuera la postoperatoria, pero todos sabéis que eso es prácticamente imposible de conseguir. Con lo cual, para ajustarla a la postoperatoria, pues hay que sumarle un error de predicción. Ese error de predicción tiene error sistemático y errores aleatorios. Los errores aleatorios, desgraciadamente, no podemos hacer nada, pero sí los sistemáticos los podemos ajustar. Y esos errores sistemáticos pueden estar dependiendo de la fórmula, del biómetro, de la refracción y otros, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que tener en cuenta que cuando el error de predicción, la refracción fue más positiva de lo previsto, pues estamos teniendo una desviación hipermetrópica y cuando la refracción fue más negativa de lo previsto, una desviación miópica. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy con los biómetros ópticos y las fórmulas convencionales? Bueno, pues estamos viendo que lo que está apareciendo en paper nos viene a decir que con respecto al cálculo de lente en queratocono nos estamos encontrando sistemáticamente que los pacientes se nos están quedando hipermétropes, ¿vale? Y otra cuestión importante, cuanto mayor es la queratometría en el queratocono, mayor es la desviación hipermetrópica. Fijaros, este paper empezó a utilizar la SRKT para hacer prospectivamente el error de predicción y comparó la SRKT con diferentes otras fórmulas. Y ya en este paper empezaba a decir que la SRKT, una fórmula relativamente antigua, era la que quizás tenía un error absoluto más bajo comparado con otras lentes más modernas, ¿vale? Esto vuelve también Sabini en el 2019 a decirnos que la SRKT es la que más se ajusta al queratocono, pero sobre todo
queratocono inicial y moderado, no avanzado. Empiezan a decirnos este tema. Con lo cual, lo que nos tiene que venir a la cabeza cuando estamos operando de catarata a queratocono es que no debemos de usar fórmulas convencionales y que no debemos usar, a ver, que si usamos biómetros ópticos con fórmulas convencionales, desde luego se nos van a quedar los pacientes hipermétropes, ¿vale? Y esto es debido, pues, a todo esto, a una relación supuesta entre córnea anterior y posterior que no se cumple en el queratocono, el poder queratocométrico asimétrico, y cuando usa fórmulas que utilizan la K para predecir la LP, pues obviamente esa K estaba hecha para ojos normales y no para ojos con queratocono. La refracción subjetiva, si ya era complicada en ojos normales, imaginaros el queratocono. Ya hemos definido este problema, pero hay papers que nos vienen a decir que las refracciones en pacientes con exploradores, bueno, e entrenados, cuando estamos refraccionando pacientes normales, la diferencia es más o menos 0,5, pero fijaros en queratocono pueden llevar el mismo explorador a tener diferencias de hasta 5 dioptrías en equivalente esférico y hasta 2 dioptrías en astigmatismo. Esto es una barbaridad. O sea que si ya es difícil calcular la refracción exacta, sobre todo en perfiles refractivos, en lente de visión simultánea, en el queratocono es sumamente complejo. Y tampoco te puedes fiar del autorrefractómetro porque sobreestima la miopía y a mayor queratometría del queratocono, más la sobreestima, incluso en una media de hasta 4 dioptrías. Esto es consistente también en cuanto a la repetibilidad y reproductibilidad. En queratocono es mayor la diferencia que nos podemos encontrar en cuanto a las medidas queratométricas con respecto a ojos normales. Bueno, ya sabemos que la biometría óptica sería menos repetible y que puede variar entre diferentes dispositivos, pero hay algo interesante. Fijaros, empiezan a venir papers en el que nos viene a decir que en estas córneas asimétricas, como hemos dicho al principio, como dije al principio, la tecnología Shane Plus sería en general más reproducible que la por reflectometría, ¿vale? Plácido y Oldmaster. Bueno, esto no solamente en ese paper, sino en este otro que estamos comentando del 2022, viene a decir un poco lo mismo. Es interesante tenerlo en cuenta que la elevación quizás sería más interesante en estos ojos asimétricos. ¿Cuál sería la precisión de las fórmulas desarrolladas para los ojos con queratocono? Fijaros, este paper lo publicado en el 2024, el año pasado, tenemos de nuevo un network meta-análisis con revisión sistemática y fijaros cómo nos compara toda esta fórmula, aquí tenéis el forest plot, comparada con respecto a la Barrett-Trucay, ¿veis? La medida de cara posterior. Bueno, pues estáis viendo cómo las diferencias, los porcentajes de pacientes más o menos 0,50, los que tocan los intervalos de confianza del punto central vendrían a ser prácticamente sin diferencias clínicamente significativas. Y en ese punto nos encontramos la Barrett-Trucay medida, la predicha, y fijaros cómo también hay fórmulas por aquí, la Kane específica para queratocono y la SRKT. Fijaros, la SRKT sí tendría diferencias, ¿vale? Cuando hacemos los porcentajes con respecto a uno, los intervalos de confianza ganan un poco, pero lo más interesante, fijaros, es cuando analizamos el error predictivo medio, que los mejores comportamientos los tenemos con la Barrett-Trucay medida, la Barrett-Trucay predicha, como estáis viendo aquí, la Kane de queratocono. Estas son específicas de queratocono, la predicha y la medida de Barrett, también específica de queratocono la Kane, y fijaros la SRKT, pero con TK, ¿vale? ¿Cómo acceder a estas fórmulas que, según la literatura, son las más efectivas para ojos con queratocono? Bueno, este paper también es interesante, ¿vale? Este paper viene a certificarnos el que hemos visto antes, Network Meta-Analysis, o sea, en el que la Barrett-Trucay para queratocono y la Kane daría los mejores resultados y fijaros, la SRKT también da los mejores resultados. Pues estas fórmulas las tenéis en la calculadora de la ESCRS, como estáis viendo aquí, tenéis el acceso directo a ambas fórmulas y tenéis tanto la Barrett-Trucay como la Kane de queratocono. Simplemente tenéis que señalar que queréis en la Kane en la población con queratocono.
También es cierto que la SCRS, el calculator de la SCRS, la podéis tener tanto para calcular el equivalente esférico como si lo más normal es que utilicéis cálculo de lente histórica, simplemente seleccionar el tipo de población con queratocono, predicha o medida y luego con el equipo que le estuvisteis midiendo. En resumidas cuentas, y ya para finalizar, evitar el uso de fórmulas convencionales en queratocono, utilizar fórmulas especializadas, la Barrett Key con córnea posterior medida o prevista y la Kane para queratocono. Y finalmente, pues recordaros nuestra aplicación que tenéis a vuestra disposición, el IO de Evident, donde tenéis toda la revisión de todos los papers publicados en PubMed de lentes de visión simultánea, donde los podéis comparar unos con otros, los niveles de evidencia, una síntesis de todos esos papers, ¿vale? Todo lo que va recogido en el nivel, hay un nivel freemium, free y otro premium, y lo que se recoge para el nivel pro va directamente a la Fundación Elena Barraquer. Y finalmente invitaros a nuestro congreso del 12 al 16 de septiembre en Copenhague de la SCRS, donde seréis, bueno, recibidos pues como merecéis, como hermanos, por lo menos por la parte de los latinos y por mi parte personalmente. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero no haberos aburrido. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Yo sabía que esta clase iba a ser de altísimo nivel, como todo lo que usted hace y presenta en todos los congresos. Quisiera darle la bienvenida al doctor Ángel Barroso, que al inicio del webinar estaba terminando una cirugía, para que nos acompañe en la discusión. Y si hay algún tipo de pregunta, por favor, del público que nos está acompañando, lo pueden hacer por medio del chat y los iremos leyendo poco a poco. Entonces le doy el pase al doctor Ángel Barroso. Bueno, pues ante todo, bienvenido Joaquín, gracias por estar acá con nosotros, compartiendo un rato de tu tiempo que sabemos que es súper, súper complicado y complejo. No sabes lo que apreciamos esta hora que nos estás regalando y sobre todo con esta calidad de contenido que una vez más, cada vez que te veo hablar me sorprendo más de que cada vez que hablas lo haces mejor, ¿no? Y traes más informaciones. Esta no te la había escuchado, no sé si la has dado, si no te había visto esta conferencia y estaba pensando. Yo decía, ¿qué le pregunto a Joaquín con relación al cálculo de lente? Y le iba a preguntar, mira, ¿por qué piensas que con todos estos nuevos dispositivos y con todas estas nuevas fórmulas, ¿por qué no logramos pasar del 90% en el error de predicción? Y ya más o menos nos ha dado la pista, o sea, te me adelantaste la pregunta. Ya sabemos que utilizar constantes optimizadas y individualizarlas para la máquina que utilicemos es una de las claves. Y hoy nos está dando algo buenísimo que son tres claves importantes. Ya no solamente es optimizar la fórmula, ya tenemos que optimizar el equipo y tenemos que optimizar inclusive al cirujano. En la medida que logremos eso, pues vamos a irnos acercando cada vez más al 100. Y otro número que vi es que en una de tus slides coloca que si utilizamos estas recomendaciones, podemos acercarnos a un 95% en el error predictivo, que me parece ya algo altísimo. Si logramos en el corto plazo llegar hasta allá, el salto es cuántico en relación a lo que estábamos haciendo hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Decir que me comentes algo al respecto y felicitarte por esta excelente presentación. Muchas gracias, Ángel. Ya sabes el cariño que se te tiene. Y además, de verdad, mi posición ahora me da una vista de pájaro de los diferentes países, ¿no? Porque vas viajando y tal. Y el nivel que hay en Latinoamérica y específicamente en Venezuela es altísimo. Debéis de estar súper orgullosos porque nos consta a todos lo complicadillo que os es y ese hambre de nivel de evidencia, el liderazgo que tenéis allí, el grupo de gente que estáis tirando del carro de las sociedades científicas en Venezuela. De verdad tenéis mi admiración y mi reconocimiento y todo mi cariño y siempre me vais a tener para todo lo que necesitéis. Con respecto a lo que dice, bueno, pues efectivamente, yo creo que a día de hoy se puede optar, podemos optar a tener en ojos normales eh, un 85% de nuestros pacientes en más menos 0,5. Es cuestión de método. Es cuestión de método. Esto yo creo que es el primer mensaje. Cualquiera de nosotros puede optar a tener en pacientes normales el 85% de los pacientes más o menos 0,5. Y es cuestión de método. Esto no es Sabini o Aramberri porque son más listos. No.
Cualquiera de nosotros lo puede lograr. Y la siguiente conclusión, no una cuestión de fórmulas, no nos enfoquemos en estar buscando, en entrar en la SCRS, en los simposios de fórmulas para ver cuál es la última. Ya está, sí, casi todas son buenas, estas de última generación. Lo que tenemos que mejorar es optimizar las constantes, como hemos estado hablando, y para eso no es tampoco tan complicado. El método de Bonsanti es súper simple y si entrando en nuestra aplicación, en el IOL Evident, tenéis el tutorial donde se os explica detalladamente cómo hay que hacerlo. Y luego el cálculo de la lente es un proceso diagnóstico que depende de personas y de equipo. Y tenemos que tener a a nuestros técnicos bien instruidos, ¿vale? Sabiendo cómo tomar las medidas y sabiendo también cuándo tienen que repetirlas porque da algún error. Entonces, todo ese proceso lo podemos, y es un método. Todos, de verdad, el mensaje, todos podemos estar en ojos normales a tener más o menos 0,5, que además sabemos que las lentes de visión simultánea y especialmente las de perfil difractivo es la aceptabilidad que tienen para que tengan un buen rendimiento visual. Las lentes difractivas las tenemos que dejar en más o menos 0,5 para que tengan un buen rendimiento visual, especialmente en visión lejana. Entonces, tenemos esa opción de poder llegar a esos resultados. Yo creo que como mensaje final es lo que me gustaría que se quedara. Yo tengo una pregunta, una duda. Cuando vamos a optimizar las constantes, sé que has dicho que en tu app está paso a paso, pero lo que entendí es que es como una retroalimentación de lo que te va dando de esa refracción postoperatoria que tiene el paciente y la que has usado, la constante, la que habías usado en el momento del cálculo del lente. Entonces es como ir llenando esa data para tener, o sea, por lo menos con un paciente es suficiente o necesitas varios pacientes para tener la constante optimizada. Claro, tu pregunta lleva dos preguntas súper importantes dentro. La primera, y voy a empezar por la última. ¿Con qué empezar a optimizar? Con los primeros datos que tengamos. 10 pacientes ya valen. 25 pacientes mejor. 50 pacientes ya ni te cuento. Por encima de 25 pacientes ya empecé a tener una constante optimizada bastante razonable. Pero hay una cuestión que es súper básica en lo que has dicho, que es clave saber refraccionar a los pacientes. Y refraccionar a los pacientes es complicado, sobre todo con lentes de visión simultánea. Esto lo publicamos, tenemos un paper muy chulo, le tenemos mucho cariño de cómo refraccionar a los pacientes de visión simultánea, que si queréis en algún momento también podemos hacer esa presentación porque tiene su truquito. Lo mismo que para pacientes con queratocono. Ya hemos visto que puede haber hasta exploradores entrenados, diferencia de hasta más o menos 0,5 dioptrías, sobre todo en queratometría alta. Pero bueno, lo que nos interesa, los ojos normales, este, es clave para optimizar, y esto es otro tema, para optimizar las constantes es clave saber refraccionar a los pacientes. Y tiene también su método. O sea, esto es cuestión de método, es saber exactamente cómo hacer ¿Y adecuadamente. cuánto tiempo esperas para hacer esa refracción manifiesta postoperatoria? Lo ideal son 3 meses. Tres Lo ideal meses. son 3 meses. Con un mes sería suficiente en principio. Pero hombre, ya que vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas Bien bien. hecho. También por un tema nuestro, si me apuras, también por un tema nuestro de organización interna. Nosotros tenemos separados los circuitos de pacientes asistenciales, los que vienen a operarse, hablando en plata, y esos mismos pacientes los pasamos en una revisión a los 3 meses por nuestro departamento de investigación. Son citas diferentes, tiempo de consulta diferente y exploradores diferentes. Eh, um, Perfecto. entonces, pues lo tenemos a los 3 meses y Por porque aquí hay algunas preguntas. El doctor Galue dice muchas gracias. ¿Cuál cree que podría ser el próximo parámetro para futuras fórmulas que vienen en camino? ¿Y qué tanta importancia le da al tilt del lente? Bueno, es una muy buena pregunta. Sí, sobre todo, mira, cuestiones que creo que pueden ser interesantes, aunque esto lo hablo con Sabini y él no está de acuerdo conmigo. A mí me da la sensación de que tendremos que ir para casos extremos para fórmulas específicas, lo mismo que se ha ido en queratocono, lo mismo que hemos tenido la de Kane de queratocono y la Barrett. Creo que en ojos muy cortos interesará tener fórmulas específicamente para esos ojos muy cortos y nos interesará tener
eh, fórmulas específicamente para ojos largos y específicamente para, incluso para procesos determinados de cirugía refractiva. Cuanto más específicos sean, yo creo que mejor serán, ¿no? Creo que va a haber mucho desarrollo de inteligencia artificial y Big Data, porque es normal que mejoren los resultados cuanto más datos se tenga, que el tener registros, grandes registros de Big Data ayudarán muchísimo en ese sentido. Y las fórmulas teóricas, por otro lado, creo que empezarán también a darse importancia, pues, cosas como la aberración esférica, que se ha visto que también puede variar, puede tener su efecto. En fin, toda esa cuestión de, pero ya, yo ya os digo, quizás más que enfocarnos en el futuro, para mí sería muy chulo si entre todos, entre todas las sociedades, esta divulgación de conocimiento, pudiéramos democratizar el hecho de que casi todo el mundo pudiera obtener estos resultados de excelencia por sus propios medios. Yo creo que estamos obligados a divulgar este conocimiento para que todo el mundo pueda tener acceso a esos resultados de excelencia de una manera, porque claro, es que leer todos estos papers cuesta mucho trabajo, es mucho tiempo, es mucho, ¿sabes? Pero creo que cualquiera puede optar a esos resultados de excelencia sabiendo qué es lo que tiene que hacer y entrenándose uno y a su staff. Y tampoco hay que volverse loco comprando la última tecnología o la última cuestión, sino ya hemos visto que, bueno, en nuestro caso, la que utilizamos, ¿no? Ok, por acá hay otra pregunta. En su caso, en su vida profesional, ¿cuál es su fórmula favorita para queratoconio? Lo pregunta la doctora Loise Iguaro. ¿Con Bueno, anillos o sin anillos? pues para la segunda parte de la pregunta no tenemos, a mí no me gusta responder sin evidencia. Entonces, cuando no hay evidencia, yo digo que no tengo respuesta. Entonces, para diferenciar, o sea, para hacer cálculo con anillos no tenemos respuesta, ¿vale? Entonces, cuando ya haya evidencia, os la traeré. Si no es lucubrar, ¿sabes? Dar opiniones y yo no soy opinólogo. Y con respecto al queratocono, pues lo que hemos estado viendo. El queratocono incipiente, incluso la SRKT, funciona bastante dignamente. A partir de moderado y elevado, nos tenemos que ir a la Kane y a la Barrett-Truca, ¿vale? Tanto medida como predicha da excelentes resultados. O sea que a día de hoy son las dos fórmulas que habría que utilizar, incluso la SRKT. Pero vamos, es que como tenemos acceso tanto en la SCRS como en la Exacto. SCRS, yo creo que lo suyo es utilizarla. Sí. Y hay otra pregunta del doctor Petito. Dice si hay un paciente entre 60 y 65 años con catarata buscando mejorar su calidad visual, pero puede tener factores de riesgo para glaucoma sin tener glaucoma, ¿qué lente le recomendaría a usted a ese paciente? Bueno, a ver, paciente, yo diferenciaría paciente patológico subclínico, que no se ha afectado todavía la agudeza visual, y paciente patológico con significancia clínica, que ya la ha disminuido, ¿vale? Y luego, dentro de los subclínicos, ¿cuál sería el pronóstico a largo plazo? ¿Vale? Bueno, pues vámonos al peor de los escenarios. Un paciente que tiene pues cierta patología que le ha afectado la agudeza visual. Digamos que la lente, si me permite la clasificación nuestra, la Partial Range of Field Enhanced, las Enhanced, las monofocales plus que dice todo el mundo, las Enhanced tendrá unos resultados excepcionales, no van a no van a tener pérdida de sensibilidad al contraste y una lente que perfectamente puede ser utilizada en esos pacientes con significancia clínica de pérdida en patología. Los que son subclínicos, pues quizás ve el pronóstico a largo plazo, ¿vale? ¿Cuál sería un poco el pronóstico a largo plazo con la esperanza de vida y tal? Hasta las extended, yo creo que sería incluso un buen perfil de lente. A partir de ahí, las de perfil difractivo no le va a hacer daño al paciente. No le va a hacer daño al paciente, desde mi humilde punto de vista, lo que hemos visto, que eso sería, tengo una presentación muy chula al respecto. Tampoco le iba a caer grandemente la sensibilidad al contraste, porque ya le ha caído la agudeza visual, ¿vale? Como ya le ha caído la agudeza visual, la pérdida de sensibilidad al contraste que tenga ya no es significativa. ¿Qué es lo que ocurre en esos pacientes si le ponemos una lente de visión simultánea de perfil difractivo? Que se va a desplomar la curva de desenfoque y entonces la visión intermedia y la cercana, pues la criatura no va a ver. Esas lentes están hechas para ver de intermedia y cercana. Y como tiene la caída de la curva de desenfoque, va a perder el foco de intermedia y cercana. No le va a hacer daño
¿vale? No le va a quitar distribución lumínica que para él le importe, porque esa distribución lumínica se pierde, pero tampoco va a ser tan significativa. El problema es que le va a dar un producto que promete algo que no va a poder cumplir, ¿vale? Entonces sería un poco el resumen. Excelente, excelente respuesta, excelente charla. Bueno, no sé si alguien más tiene por aquí preguntas del público. Creo que no. De verdad agradecer al doctor Joaquín Fernández por estar hoy con nosotros a esta hora de la noche en España. De verdad, excelente conferencia. Cada vez que te escuchamos aprendemos cosas nuevas. Un placer haberte tenido aquí. Y bueno, le doy la palabra al doctor Ángel para que cierre la sesión. No, pues nada, enhorabuena por nosotros que te tuvimos la oportunidad de escucharte una vez más, Joaquín, gracias. Eres siempre bienvenido y espero que sea muchas más oportunidades y no solamente online, sino que en algún momento te tengamos por acá también presencial para poder atenderte como tú te mereces.